Llevaba esperando a Mateo desde el mediodía. El sol de julio en nuestra finca de Andalucía, cerca de Ronda, era especialmente implacable ese año. Derretía el asfalto del camino de entrada y hacía temblar el aire sobre los campos de lavanda. Mi hacienda, un viejo cortijo con paredes encaladas y tejas de terracota, ahogado en un mar de bugambillas y jazmines, era mi refugio. Un mundo donde el tiempo fluía lentamente, obedeciendo solo al amanecer y al atardecer. Pero el silencio, cuando estás sola en él durante semanas, empieza a zumbar en los oídos, a presionar las sienes. Por eso, las visitas de mi yerno eran para mí como una tormenta después de una larga sequía, ruidosas, emocionantes, pero muy necesarias. Isabel, mi hija, estaba completamente absorbida por su galería de arte en Madrid, siempre entre proyectos y plazos de entrega. Pero él, Mateo, encontraba el tiempo. No venía por obligación, sino porque tenía una especie de brújula interna bien calibrada. Al oír el conocido rugido de su viejo Seat tras la cancela, salí al porche, ajustando instintivamente el tirante de mi vestido. Era un vestido sencillo, de lino fino color terracota, casi etéreo. Con este calor, no usaba otra cosa. ¿Y para qué? Aquí, en mi mundo, podía permitirme caminar descalza, con el pelo alborotado, y sentirme libre. En los pies llevaba unas sencillas alpargatas de esparto que dejaban mis tobillos al descubierto, y en la muñeca, una fina pulsera de plata, regalo de mi difunto esposo, Javier. Buenas tardes, Sofía. Su voz, con una agradable y ligera ronquera, hizo que mi corazón perdiera el ritmo por un instante. Nunca me llamaba mamá, y eso me gustaba. Había una honestidad en ello, una respetuosa distancia entre dos adultos a quienes el destino había unido. Él no era mi hijo, y yo no intentaba reemplazar a su madre. Mateo sacó del maletero unas pesadas bolsas con provisiones, aunque le había pedido 1000 veces que no trajera nada. Al pasar a mi lado para entrar en la casa, se detuvo un instante y aspiré su olor. Un cóctel complejo de la ciudad, tabaco caro, un perfume amaderado y algo más, algo primitivamente masculino. Ese olor siempre despertaba en mí algo olvidado, adormecido por años de viudez. Otra vez me ha dado un tirón en la espalda por el viaje, se quejó, dejando las bolsas en el suelo de la cocina. He traído unas pastillas. ¿Dónde puedo dejarlas para que no les dé el sol? En el salón, en la cómoda antigua, el cajón de arriba, le indiqué con un gesto. Ahí tengo todo el botiquín. Y tiritas, y betadine, y todo lo que quedó de Javier. Todo mezclado, la verdad. Hace tiempo que tengo que ordenarlo. Él asintió y entró en la habitación. Oí el crujido del viejo cajón. La idea de que sus medicinas estuvieran ahora junto a las cajas de mi marido me pareció extrañamente íntima. Bueno, campeón, ¿primero el almuerzo o te pones a cortar leña de una vez? Pregunté alegremente cuando volvió. La chimenea en invierno era nuestro pequeño ritual. Primero el deber, luego el placer, sonrió. Porque después de tu gazpacho, seguro que no me levanto. El almuerzo fue, en efecto, sencillo y de la tierra. Un gazpacho frío, una tortilla de patatas con cebolla de nuestro huerto y una ensalada fresca. Mateo comía con apetito, de una manera masculina y sólida, y yo lo observaba con un placer silencioso. Cómo se movían los músculos de su mandíbula, con qué seguridad sostenía el tenedor, cómo fruncía ligeramente el ceño cuando estaba concentrado. En esos momentos, no era el marido de mi hija. Era simplemente un hombre. Fuerte, fiable, alguien con quien había dejado incluso de soñar. Después de comer, se cambió, poniéndose unos viejos pantalones de chándal, y se fue hacia la leñera. Yo me acomodé en la terraza con una taza de té helado con menta, fingiendo leer. Pero las letras se desdibujaban ante mis ojos. Toda mi atención estaba clavada en su figura. Se quitó la camiseta y el sol dibujó cada músculo de su ancha espalda. Sus movimientos eran rítmicos, potentes. El golpe del hacha,
el seco crujido de la leña, otro balanceo. Había en ese simple trabajo físico una belleza y una fuerza primitivas que tanto echaba de menos en mi vida tranquila y ordenada. El sudor brillaba en su piel, deslizándose en pequeños arroyos por su columna vertebral. Yo, una viuda de 50 años, lo miraba, y no había vergüenza en ello. Era una pura admiración, casi artística. Como quien admira una tormenta o una cascada. Una hora más tarde, entró en la casa, cansado y acalorado. Se pasó una mano por el pelo mojado y unas gotas cayeron al suelo de baldosas. Madre mía, Mateo. Has cortado leña para todo el año. Le extendí un vaso empañado con limonada helada. Nuestros dedos se rozaron. Su mano era caliente, áspera por el trabajo. Fue como si una descarga eléctrica me recorriera. Bebió la mitad de un trago y una gota de limonada se deslizó por su barbilla. La seguí con la mirada sin poder evitarlo. Gracias, Sofía. Tu limonada es increíble. Dejó el vaso y se estiró, haciendo crujir los hombros. Uf, la espalda. Creo que me he pasado. Ahora me tomo mi pastilla y creo que me daré una ducha. Deja que te frote la espalda con tintura de romero. Las palabras salieron solas, y al instante me asusté de mi propia audacia. Tengo una receta de mi abuelo, a base de hierbas. Es mejor que cualquier química. Se quedó quieto un segundo y vi sorpresa en sus ojos. Gracias. No hace falta. La pastilla hará efecto más rápido. Se dirigió hacia la cómoda. Oí cómo abría el cajón, el susurro de las cajas y los blísteres. Mi corazón, por alguna razón, dio un vuelco de ansiedad. Yo misma había estado buscando una tirita por la mañana y lo había revuelto todo. Volvió con una pequeña pastilla blanca en la palma de la mano y un vaso de agua. La tragó sin hacer una mueca. Ah, esta juventud. Solo queréis tragar química. No pude evitar el comentario. El calor de unas manos, eso sí que cura. Me voy a la ducha, Sofía, dijo, como si no me hubiera oído. Necesito quitarme este cansancio de encima. La puerta del baño se cerró y un momento después se oyó el sonido del agua. Me quedé sola en medio del silencio vibrante del salón, y una inexplicable ansiedad, como una serpiente de hielo, me recorrió la espalda. Algo no iba bien. Un detalle, una nimiedad se me escapaba, pero sentía que era lo más importante de todo. El sonido del agua en el baño era el único que rompía el denso y bochornoso silencio de la casa. Estaba en la cocina, preparando un picadillo de pimientos y tomates para la cena. Mis dedos desmenuzaban las verduras mecánicamente, pero en mi cabeza un martillo golpeaba con un único pensamiento: algo no iba bien. Era un presentimiento irracional, casi animal, familiar de aquellos días en que mi marido, Javier, volvía a casa con un brillo especialmente pesado en la mirada. El presentimiento de una desgracia o, quizás, de algo peor. Dejé las verduras en un cuenco y me sequé las manos en el delantal. Mis pies me llevaron por sí solos al salón. La habitación estaba inundada por los rayos oblicuos del sol de la tarde. Las motas de polvo danzaban en la luz dorada. Mi mirada se posó en la vieja cómoda de nogal con sus 3 espejos, en los que mi reflejo se fragmentaba y me parecía desconocido. Hace tiempo que tengo que ordenarlo, recordé mis propias palabras. Ahora, en este preciso instante, sentí una necesidad desesperada de poner orden en aquel caos del pasado. Abrí el cajón superior. Un olor a naftalina, a valeriana y a hierbas secas me golpeó en la nariz. Cajas de paracetamol, blísteres de analgésicos, un frasco de yodo, vendas, todo revuelto. Comencé a sacar con cuidado el contenido y a colocarlo sobre la colcha del sofá. Ahí estaba, el envase casi lleno del analgésico que Mateo había traído. El nombre estaba escrito con claridad en letras grandes. Lo dejé a un lado. Y entonces, mi corazón dio un vuelco. En el fondo del cajón,
bajo unas recetas médicas antiguas, había una familiar caja azul. Sildenafilo Forte. La memoria, esa estúpida y sentimental memoria de mi marido, me había impedido tirarla todos estos años. La cogí en mis manos. El blister estaba empezado. Faltaba una pastilla. Blanca, ovalada. Miré el envase de Mateo. Sus pastillas eran amarillas y redondas. Un escalofrío me recorrió la espalda a pesar de los 30 grados de calor. El rompecabezas se completó en un instante, implacable y claro. El desorden en el cajón, su prisa, su certeza de que estaba cogiendo su propio medicamento para el dolor de espalda. En ese momento, el ruido del agua en el baño cesó. El silencio que siguió me pareció ensordecedor. Unos minutos después, la puerta se abrió y en el umbral del salón apareció Mateo. Solo llevaba puestos unos pantalones cortos y una toalla sobre los hombros. El pelo mojado, peinado hacia atrás. Pero algo en él había cambiado. Su piel ardía con un rubor antinatural y sus ojos brillaban febrilmente. Parecía desorientado, como si no encontrara su lugar, moviéndose de un pie a otro. Mateo, ¿estás bien? ¿No te habrás insolado? Pregunté, esforzándome por que mi voz sonara tranquila. En ese momento, mis manos escondían convulsivamente la caja azul de nuevo en el cajón de la cómoda. No sé, Sofía. Su voz era sorda. Hace mucho calor y está el ambiente muy cargado. Me mareo un poco. Claro, es que has estado trabajando al sol. Y luego, directo a la ducha caliente. Normal que te suba la tensión, me apresuré a decir, acercándome a él. De su piel emanaba un calor intenso, mezclado con el olor a jabón y a humedad. Siéntate, ahora te preparo un té frío con melisa. ¿Te sentará bien? No, no hace falta, gracias. Se pasó una mano por el cuello y vi como una vena en su sien palpitaba con fuerza. Respiró hondo, como si le faltara el aire, y dio varios pasos por la habitación. Sus movimientos eran bruscos, nerviosos. Parecía una fiera enjaulada. Vi cómo su mirada se deslizó por mi vestido color terracota, se detuvo en mis pies descalzos calzados con las alpargatas, y en esa mirada había algo nuevo, algo que nunca antes había notado. Desconcierto e interés. Un involuntario interés animal que ni él mismo parecía poder controlar. De repente, se giró bruscamente y se dirigió de nuevo hacia la cómoda. Mi corazón se desplomó en un abismo. Creo que me voy a tomar otra pastilla. Me duele mucho la espalda y me siento raro, murmuró, más para sí mismo que para mí. No hace falta. Grité, demasiado alto. Pero él ya había abierto el cajón y empezaba a rebuscar febrilmente entre las cajas, leyendo los nombres. Su respiración se volvió rápida y entrecortada. Me quedé paralizada, incapaz de moverme, observándolo como un conejo a una serpiente. Y entonces su mirada se detuvo. Vio su caja de pastillas amarillas, y junto a ella, aquella caja azul. Lentamente, como si temiera quemarse, la cogió en sus manos, le dio la vuelta, leyó el nombre de nuevo. Vi cómo el rubor desaparecía de su rostro, dejando tras de sí una palidez mortal. Sus labios se entreabrieron con asombro mudo, y luego, en sus ojos, se reflejó un horror puro y genuino. Levantó la vista lentamente hacia mí. En una mano sostenía su envase y en la otra, la caja de mi difunto marido. Esto no es mío, susurró, mirando alternativamente la caja azul y directamente a mis ojos. Su voz se quebró. Sofía, ¿qué son estas pastillas? Creo que me he tomado una. Retrocedió, tropezó con el sofá y se dejó caer pesadamente sobre él. La caja se le cayó de los dedos debilitados y rodó por la alfombra. Se quedó sentado, con la cabeza entre las manos, meciéndose de un lado a otro. Y yo me quedé de pie, frente a él, y en mi cabeza,
desplazando el pánico y el miedo, comenzaba a nacer una extraña y aterradora sensación de poder absoluto sobre la situación. Estaba sentado en el sofá, encorvado, como si de repente hubiera envejecido 10 años. Su horror era tan palpable que parecía haber impregnado el aire de la habitación. Y yo, de pie, lo miraba, mientras el miedo helado dentro de mí comenzaba a derretirse, dando paso a una extraña y ardiente calma. Di un paso, me incliné y recogí del suelo la pequeña caja azul. Mis dedos no temblaban. Mateo, ¿qué ocurre? ¿Qué pastillas son esas? Mi voz sonó sorprendentemente serena, incluso protectora. Ya sabía la respuesta, pero la pregunta era necesaria para romper el muro de su pánico. Me he equivocado, susurró, sin levantar la cabeza. Me senté en el borde del sofá, no demasiado cerca, pero tampoco lejos. Una distancia deliberada habría sido inapropiada en ese momento. Eran de Javier, dije en voz baja, dejando la caja sobre la mesita. Y empecé a mentir, tejiendo hábilmente la verdad en mi engaño. Las tomaba para el corazón. Decía que le ayudaban mucho a mejorar la circulación, a normalizar la tensión cuando el motor empezaba a fallar. Cada una de mis palabras era a la vez verdad y mentira. Mi difunto Javier las tomaba, sí, pero no precisamente para el corazón. Y no normalizaba su tensión. Normalizaba su virilidad, si entienden a lo que me refiero. Mateo levantó hacia mí una mirada enloquecida, llena de esperanza. ¿Y qué va a pasarme ahora? ¿Es grave? Traté de mostrar en mi rostro solo una ligera sorpresa y compasión. ¿Qué va a ser grave, hombre? Una pastilla. No te preocupes. Una medicina es una medicina. Simplemente, puede que para ti la dosis sea un poco fuerte. Javier era un hombretón muy grande, ya sabes. Necesitaba un efecto contundente. Vi cómo tragaba saliva. Él entendía perfectamente de qué efecto estaba hablando. Su estado se volvía cada vez más evidente. Bajo los finos pantalones cortos de verano se marcaba un bulto inequívoco, y en su desesperación, intentó cubrirlo con un cojín del sofá. Su impotencia, esa posición humillante para un hombre fuerte y seguro de sí mismo, atrapado en la trampa de su propio cuerpo, provocó en mí una punzada de aguda y prohibida lástima, mezclada con algo más. ¿Y qué hago? ¿Me tumbo y espero a que se me pase? Preguntó con la voz rota. Me levanté y caminé hacia la ventana, donde el cielo ya comenzaba a teñirse con los tonos melocotón del atardecer. El efecto tendrá que pasar en algún momento, hice una pausa. Aunque Javier decía que era una medicina muy buena. Rápida y de efecto duradero. Decía que después sentía una fuerza, como para mover montañas. Una energía que se desbordaba. Volví a mirarlo, directamente a los ojos. Su mirada recorría mi cara, mi cuello, el escote de mi vestido. Me miraba como nunca antes lo había hecho. Ni como a su suegra, ni como a la madre de su mujer. Me miraba como a una mujer, y de repente, me sentí visible. Me acerqué a la cómoda para mirarme en el espejo. Desde el otro lado del cristal no me devolvía la mirada simplemente Sofía, la viuda y dueña del cortijo. Me miraba una mujer con un sencillo vestido de lino color terracota, que ahora no parecía holgado, sino que se adhería traicioneramente a sus caderas y a su pecho. Una mujer con el pelo alborotado por el calor, los ojos brillantes y los labios entreabiertos. Por un segundo, todo pasó por mi mente, Isabel, la decencia, lo absurdo de la situación. Y luego volví a mirarlo a él, encogido en el sofá en su agonía masculina, y comprendí que nada de eso importaba. Solo importaba este momento. Aquí había un hombre que sufría, y aquí estaba yo, una mujer que podía ayudarle. Todo lo demás era ruido. Me di la vuelta. Mi voz sonó firme y decidida, sin dejar lugar a dudas. Lo importante es canalizar esa energía de la forma correcta,
para no hacer una locura. Me acerqué al sofá. Él me miraba desde abajo, y en sus ojos la desesperación se mezclaba con una incipiente comprensión. Le tendí la mano. La palma no me temblaba. Así no puede ser, yerno. Este estado no pasará por sí solo. Hay que ayudarle a salir. ¿Cómo? Exhaló. Una sonrisa leve y enigmática rozó mis labios. A veces, para curar un dolor, hay que aplicar otro. Se llama terapia de choque. Es el método más eficaz. Hay que sacar un clavo con otro clavo. Tomé su mano caliente y tensa entre las mías. Sus dedos se aferraron a los míos convulsivamente. Levanta. Vamos. ¿A dónde? Susurró, como hipnotizado, mientras se ponía de pie. Lo guié lejos del salón bañado por la luz del ocaso, hacia la fresca penumbra de mi dormitorio. A un lugar donde nadie nos moleste, respondí, sin volverme. La medicina no debe desperdiciarse. Hay que deshacerse de ella correctamente. Vamos. Te enseñaré cómo se hace. El dormitorio nos recibió con su frescor y el aroma a lavanda seca que siempre coloco entre las sábanas limpias. El sol casi se había puesto y la habitación se ahogaba en una penumbra violácea. La luz que entraba por la ventana caía sobre la gran cama de madera con pomos niquelados, sobre las viejas fotografías enmarcadas en la pared, sobre mi sencillo vestido color terrácola, que había dejado caer sobre una silla. Todo aquí estaba impregnado de una vida tranquila de viuda. Y la irrupción en este mundo de mi yerno, rebosante de calor y una excitación antinatural, parecía un sacrilegio. O, por el contrario, la única salvación posible. Él se detuvo en medio de la habitación, clavado en el sitio, desconcertado y absolutamente perdido. Toda su confianza de hombre de ciudad se había desvanecido como un barniz barato. Ante mí tenías ampliamente a un muchacho asustado en el cuerpo de un hombre fuerte. Cerré la puerta detrás de nosotros. El suave clic de la cerradura sonó como un disparo en el silencio ensordecedor. Túmbate. Mi voz era tranquila y firme, como la de un cirujano antes de una operación. Ni una pizca de nerviosismo, ni sombra de duda. Yo misma me sorprendía de aquella fría compostura. Como si no fuera yo, sino otra persona, la que hablaba y actuaba por mí. Miró la cama, luego a mí. En sus ojos había una súplica. Esperaba que yo cambiara de opinión, que le ofreciera otra salida. Pero no había otra salida. Él mismo se había tragado ese veneno, y ahora el veneno exigía un antídoto. Relájate, todo lo que puedas. Me acerqué a él y puse mis manos sobre sus hombros. Su piel era fuego. Se estremeció ante mi contacto. El médico sabe lo que hace. El procedimiento será rápido, pero necesario para expulsar la toxina del organismo. Obediente, como un autómata, se tumbó en la cama, boca arriba, con los brazos tras la cabeza. No me miraba. Su vista estaba fija en el techo, donde las sombras ya se espesaban. Veía cómo los músculos de su mandíbula se tensaban, cómo su pecho subía y bajaba. Su cuerpo estaba tenso como la cuerda de un violín, a punto de romperse. No encendí la luz. La penumbra era nuestra aliada. Ocultaba la vergüenza y borraba las fronteras. Me senté en el borde de la cama y simplemente lo miré, observando cuán obvio e innegable era su problema, que ya no intentaba ocultar, cuán indefenso estaba. Necesitas liberarlo, susurré, inclinándome hacia su oído. Mi pelo, suelto, rozó su mejilla. Es como una fiebre. Si no se baja la temperatura, puedes consumirte. Hay que dejar que el calor salga, a través de todo el cuerpo. Deslicé una mano por su pecho, por su vientre. Aspiró aire entre los dientes. Sus músculos estaban duros como la piedra. Sentía como, bajo mi palma, su corazón latía deprisa, con fuerza,
como un pájaro enjaulado. Lo que sucedió después no se pareció a un acto de amor, sino a un exorcismo, a un antiguo ritual. Fue como la tormenta que se espera en un día de calor insoportable. Primero, un silencio tenso y vibrante, cuando hasta las hojas de los árboles se quedan quietas. Luego, los primeros roces, ligeros como ráfagas de viento que anuncian la tempestad. Su respiración entrecortada era el eco de truenos lejanos. Y entonces, se desató el diluvio. Yo fui ese diluvio. Fui esa tormenta. Lo cubrí con mi fuerza, con mi ternura acumulada durante años de soledad, con mi desesperación. Le quité aquel calor, tomándolo para mí. Los viejos muelles de la cama gemían al compás de nuestra locura, haciendo eco al latido acelerado de dos corazones. No había vulgaridad en ello, no había suciedad. Solo los elementos. Dos personas, un hombre y una mujer, salvándose mutuamente de la soledad y del veneno que, por error, había entrado en la sangre. Cuando todo terminó, él simplemente se giró hacia la pared y se quedó en silencio, respirando de forma pesada y entrecortada. La habitación se sumió en una oscuridad total. Yo yacía a su lado, desnuda bajo mi ligero vestido, y miraba al techo, que ya no se veía. No sentía ni vergüenza ni culpa. Solo un vacío y una extraña y amarga libertad, como si acabara de regresar de un largo y agotador viaje. Y en ese silencio atronador, roto solo por el canto de un grillo tras la ventana, se oyó un sonido. Agudo, insistente. El sonido de la bocina de un coche, justo en nuestra cancela. Un segundo después, dos franjas de luz brillante de los faros barrieron la habitación, arrancando de la oscuridad su espalda inmóvil, la cama deshecha y mi rostro, en el que debía de haberse congelado el horror. Mateo se incorporó de un salto. ¿Quién es?, susurró con voz ronca. Un frío glacial me paralizó. Me arrastré hasta la ventana y aparté un borde de la cortina. Junto a la cancela estaba aparcado un coche familiar, el mismo que él le había regalado a ella por su último cumpleaños. Me di la vuelta. En la tenue luz de los faros, vi sus ojos asustados e interrogantes. Mis labios pronunciaron por sí solos el nombre que en ese momento era peor que cualquier maldición. Isabel. El nombre de Isabel sonó en el silencio ensordecedor del dormitorio como una sentencia. Nos quedamos paralizados. Dos criminales atrapados en la escena del crimen. Desde fuera, llegó el sonido de la portezuela de un coche al cerrarse y unos pasos decididos sobre la grava. Vístete, rápido. Sí sé. Mi tono de fría doctora se había transformado en el susurro quebrado del pánico. El mundo se redujo a una única tarea: sobrevivir. Borrar las huellas. En unos segundos, que parecieron una eternidad, pusimos la habitación en un simulacro de orden. Tiré convulsivamente de la colcha arrugada. Mateo, tropezando, se enfundó los pantalones cortos y la camiseta. Tenía el rostro blanco como el papel. Mamá. Mateo. ¿Estáis en casa? La voz de Isabel, tan familiar y ahora tan inoportuna, sonó ya desde el porche. Yo salgo, le lancé a Mateo. Tú quédate aquí. Estás enfermo. Tuviste una insolación. ¿Entendido? Solo túmbate y no digas nada. Me puse la primera bata que encontré a mano, una vieja prenda de algodón con un estampado de flores pequeñas, y me deslicé fuera del dormitorio, cerrando la puerta con cuidado. En el bolsillo de la bata, de forma automática, metí la delatadora caja azul para que no quedara a la vista. Isabel, hija. ¿Y tú por aquí? Salí al porche, intentando fingir una alegre sorpresa. Me temblaban las manos y las escondí a la espalda. Isabel estaba en medio del patio, elegante como siempre con su traje de pantalón claro. Una verdadera urbanita. Me lanzó una mirada rápida y evaluadora. He decidido daros una sorpresa.
Me cancelaron una reunión y me vine directa, sonrió, pero sus ojos permanecieron serios. ¿Y tú por qué tan despeinada, mamá? ¿Y este silencio? Llevo un rato llamando. ¿Qué dices, hija? Estaba en la ducha, con este calor, no te he oído, me apresuré a decir. Y está todo en silencio porque nuestro Mateo no se encuentra bien. Las cejas de Isabel se arquearon. ¿Qué le pasa? Pues que nuestro héroe se ha agotado trabajando al sol, sonreí con amargura. Se mareó, le subió la tensión. Le di una pastilla y lo acosté en mi dormitorio, que es donde más fresco se está. Mi mentira sonaba sorprendentemente fluida. Cada palabra era casi la verdad. En ese momento, la puerta del dormitorio se entreabrió y apareció Mateo. Estaba magnífico en su papel. Pálido, con expresión de sufrimiento, se apoyaba en el marco de la puerta como si temiera caerse. Mateo, cariño. Isabel corrió hacia él y lo abrazó. Él le dio unas torpes palmaditas en la espalda, evitando mirarla a ella y a mí. He cogido un poco de calor, Isa. No es nada, murmuró. Parecía que la tormenta había pasado. Los tres estábamos sentados en la cocina. Isabel preparaba un té, parloteando sobre sus asuntos de Madrid. Mateo bebía agua en silencio, con la mirada perdida. La tensión se retiraba lentamente, dando paso a un cansancio sordo y agotador. Casi me había convencido de que estábamos a salvo. Mamá, se te ha abultado el bolsillo de la bata. Se te va a caer lo que lleves dentro, comentó Isabel con indiferencia, poniendo las tazas en la mesa. Me quedé helada. Mi mano voló hacia el bolsillo, pero era tarde. Intentando adelantárseme, Isabel, con un «deja que te ayude», también alargó la mano hacia él. La pequeña caja azul se deslizó fuera y cayó con un golpe seco en el centro de la mesa. Se hizo el silencio. Isabel miró la caja. Su rostro fue cambiando lentamente. La sonrisa desapareció. En sus ojos apareció un brillo frío y agudo que yo conocía bien. Cogió la caja despacio, con 2 dedos, y se la acercó a los ojos. Qué interesante, dijo en voz baja, pero cada palabra cortaba como el cristal. Las pastillas de papá. Pensé que las habías tirado todas. Después de todo. La pausa que hizo fue más aterradora que cualquier grito. Después de todo, ¿qué? Pensé. Desvió la mirada de la caja al rostro mortalmente pálido de Mateo, y luego a mí. Sus ojos se convirtieron en 2 rendijas estrechas. ¿Para qué las necesitas, mamá? Su voz se había vuelto gélida. Inclinó ligeramente la cabeza, como si apuntara. O quizás, no son para ti. La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada como una lápida. No era una pregunta. Era una acusación. Comprendí que la verdadera tormenta no había pasado. Estaba a punto de empezar. Y en su epicentro estábamos nosotros tres, atados por la mentira, la traición y una pequeña caja azul que acababa de hacer estallar nuestro mundo.